Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el juicio oral, la etapa de juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal, para lo cual tenemos como invitado al licenciado José Luis Crespo García. Él es titular de la Unidad de Información Pública Gubernamental del Tribunal Superior de Justicia. Ya sabe que usted hace este programa con sus dudas, sus comentarios a través de las redes sociales. Nuestro número telefónico 790-92 está a su disposición y esto le puede hacer acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted conozca un poco más acerca de nuestro tema de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. En junio de 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al sistema de justicia penal, lo que implica que transite del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral. El juicio oral requiere fundamentalmente que el modo de expresión que se use en él sea la palabra hablada. Se consideran como características fundamentales la inmediación, publicidad, identidad física del juzgador, concentración y transparencia. Algunos de los aspectos que contempla es que el juez está presente en todas las diligencias que se desahogan en las audiencias que constituyen el juicio. Los actos que lo constituyen deberán desarrollarse en lugares públicos, donde las personas que así lo desean tengan libre acceso. El desahogo de las pruebas, las conclusiones, los debates y la emisión del veredicto o sentencia se den en una sola audiencia. En la misma audiencia, el público conoce directamente las razones que sustentan la absolución o la culpabilidad de quien se juzga. Este nuevo sistema de justicia penal, que tiene como una de su base a la oralidad, implica la construcción de salas de oralidad, las cuales deben de contemplar un espacio para el juez, una mesa de ministerio público, así como una para la defensoría, una área con butacas para los asistentes, así como un equipo de audio y video. En Hidalgo ya hay avances en esta materia, sin embargo, aún hay retos que afrontar. Gracias por estar una semana más con nosotros en su programa Hablando Derecho. Como usted ya lo escuchó, nuestro tema el día de hoy será la etapa de juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio, para lo cual tenemos un invitado de primer nivel, al licenciado José Luis Crespo, titular de la Unidad de Información Pública Gubernamental. Licenciado Crespo, buenas tardes. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Además del maestro Crespo que nos acompañará esta tarde con este tema, en el estudio tenemos a los estudiantes del Consorcio Educativo Alfonso Cravioto. Ellos nos visitan desde la ciudad de Tulancingo. Sean bienvenidos y este programa es su casa. Pues bien, ahora para iniciar el tema, usted debe de saber que el maestro Crespo, además de ser el titular de esta unidad dentro del Poder Judicial, tiene una certificación de la CETEC, el organismo que está implementando este nuevo sistema a nivel federal, además de que es capacitador a nivel nacional, toda una figura, todo un conocedor dentro de este ámbito, dentro de esta materia. Y pues bien, maestro Crespo, además de darle la bienvenida y el agradecimiento por estar hoy aquí, pues llega el momento de saber, de que la gente conozca lo que nos han venido diciendo que son juicios orales. A toda la sociedad nos han venido mencionando que este nuevo sistema son juicios orales. Pero, ¿qué debemos entender como juicios orales en materia penal? Ok, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, gracias por supuesto a la institución. Y bueno, es todo un tema precisamente la cuestión de los juicios orales. De inicio quisiera empezar precisamente por contextualizar esta situación. Juicios orales como tal es únicamente un derecho de las personas a las cuales se les inculpa por un delito. Sin embargo, bueno, propiamente el juicio oral es una pequeña parte de todo un procedimiento o un sistema de justicia que se desarrolla en parte general. Propiamente inclusive podríamos hablar de que el juicio oral es una pequeña parte de ese procedimiento. Para quienes hoy nos ven y han escuchado ya en este programa y comienzan a estudiar en las escuelas, ven la propaganda, los promocionales del nuevo sistema, habría que comenzar por informarles que el juicio oral es propiamente una etapa de este nuevo proceso, que no es todo juicios orales en este nuevo sistema. Así es, por supuesto. De hecho, como dato estadístico tenemos que a juicio oral únicamente deben llevar menos del 10%, inclusive del 7% de los asuntos que se inicien por una denuncia o querella y que se judicialicen, es decir, que se ejercita acción penal por parte del Ministerio Público ante el órgano judicial.
Y pues bien, usted en este contexto debe de saber que para llegar a este 7% que nos menciona el maestro Crespo, hay que pasar por la etapa de investigación, por la etapa intermedia, y estas forman parte de un sistema de corte acusatorio. Y para quienes nos ven el día de hoy, ¿qué debemos entender o qué es este sistema de corte acusatorio? Ok, pues el sistema acusatorio propiamente es un sistema de justicia penal que se ha adoptado a partir del 18 de junio de 2008 por parte del Estado mexicano, es decir, se publicó una reforma a la Constitución, donde se reforman distintos artículos, 10 artículos en específico, para adoptar en todo el país un sistema de corte acusatorio, es decir, un sistema que tiene reviste características diferentes, por así comentarlo. Y dentro de esas características, ¿cuáles podemos enumerar, maestro Crespo? Pues bueno, el sistema acusatorio, propiamente la acusatoriedad como característica del sistema acusatorio, va en el principio de separación de funciones, es decir, vamos ahora sí a separar cada una de las actividades de los distintos intervinientes, es decir, el Ministerio Público como órgano de acusación, quien está encargado precisamente de dirigir una investigación, coordinar una investigación junto con las policías, de acuerdo a lo que nos dice la Constitución, y bueno, yo ahí aumentaría precisamente con sus servicios periciales o con los servicios periciales como el brazo fino, brazo científico de este sistema, ¿no? En la defensa, la cual, de acuerdo al principio de presunción de inocencia y a un derecho que todos tenemos a una defensa técnica o adecuada, cierra la parte del debido proceso y bueno, el órgano jurisdiccional encargado precisamente de resolver todas aquellas controversias que se lleven ante él por parte del Ministerio Público. Esas, aunado a la adversarialidad, es decir, intentamos que sea un sistema de justicia en el cual existan dos adversarios ya cuando se lleve a procedimiento un asunto que se inició en el Ministerio Público, tiene que ver precisamente con la igualdad de dos partes, del Ministerio Público como órgano de acusación y la defensa como órgano precisamente que garantiza la defensa de una persona a la cual se le está inculpando un delito, los cuales deben de tener una igualdad de herramientas procesales. Me refiero precisamente a las posibilidades que los dos tienen ante el órgano jurisdiccional de ofrecer pruebas, de contestar argumentos, de hacerse cargo inclusive de las pruebas uno de otro. Por supuesto, son dos figuras totalmente distintas, muchas veces por ahí se malentiende cuando hablamos de igualdad de partes, en que las dos tienen la igualdad en cuanto a instituciones y bueno, por supuesto que no es así. El Ministerio Público como un órgano de acusación no nada más representa a la víctima, sí representa por supuesto a esta, pero también representa al Estado como tal, a la sociedad. Y bueno, la defensa representa intereses particulares de una persona, sea defensor público, sea defensor privado, representa los derechos fundamentales e intenta garantizar los derechos fundamentales de una persona que le están inculpando un delito. Dado lo que nos comentas sobre las características de este sistema, en casa seguramente se remiten, y todos en general nos podemos remitir a lo que hemos visto, ¿no? Las películas norteamericanas, las series norteamericanas, donde vemos el estrado, el testigo y un jurado. Esto, lo que hemos visto en la televisión, ¿se parece o será similar a lo que vamos a tener en México, en Hidalgo? Bueno, propiamente, qué bueno que comentes eso, porque la verdad es que eso resulta un aliciente ahorita que están los alumnos para los abogados o para los futuros abogados, ¿no? Porque cambia el panorama o cambia el lugar donde vamos a desarrollar nuestro trabajo como abogados desde cualquier parte del Ministerio Público, defensa, inclusive desde el mismo juez. Tenemos ya un lugar específico, sin embargo, bueno, este sistema ha estado creado, o se ha creado y se ha hecho la normatividad a modo de nuestro país, ¿no? No podemos comparar un sistema y otro, pero bueno, sí tenemos varias de esas bondades, ¿no? Muchas veces, en efecto, cuando hablamos de la carrera de Derecho, para las personas que apenas están diciendo que estudiar, muchas veces se imaginan inclusive esa película hollywoodense donde pueden estar debatiendo ante el juez junto con su contraparte, y bueno, yo creo que este es un aliciente para saber que sí, ¿no? Transparenta de alguna modo el sistema. ¿Le parece si al regresar de este corte nos dice si realmente será como lo hemos visto, como la gente lo ha visto en sus casas, que tenemos un juez y un jurado que delibera? Si esto sucederá, ¿nos lo comenta cuando regresemos? Claro que sí, con todo gusto. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho sobre juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal. No le cambie, vamos a un corte. En los juicios orales, toda la información que sirva como base para que el juez tome una decisión deberá producirse en una audiencia pública.
lo que garantiza procesos rápidos, eficientes y respetuosos de los derechos de todos, poniendo especial interés en la protección de las víctimas. Gracias por continuar con nosotros y desde aquí un saludo a todas esas personas que siempre nos felicitan en este programa, que participan con nosotros, que al encontrarnos en la calle nos dan su nota de apoyo. Muchas gracias, gracias por estar viendo este programa y pues hoy estamos hablando de juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal. Nos acompaña el maestro José Luis Crespo, quien nos ha contextualizado ya acerca de en qué etapa veremos los juicios orales que tanto hemos escuchado. Y antes de irnos a un corte, nos iba a explicar, nos iba a comentar si es como usted ha visto en su casa, en las series norteamericanas, en las películas, que veremos un juez y un jurado que va a deliberar. ¿Esto sucederá así en México, maestro Crespo? Pues no, realmente no. Tenemos algunas características particulares. Tenemos ya una sala de oralidad, en efecto, existen butacas para un público. Tenemos dos escritorios, uno por parte del Ministerio Público, otro por parte de la defensa, pero bueno, realmente cambia mucho la manera de juzgar. En Estados Unidos propiamente son tribunales compuestos por jueces legos, es decir, por personas o ciudadanos comunes que bueno, toman una decisión y únicamente un juez que dirige. En cuanto al sistema que está adoptando nuestro país, por supuesto que serán jueces profesionales, comúnmente, y bueno, se espera que sean 3 jueces los que resuelvan en un juicio oral y sean precisamente los que vivan las pruebas y decidan si una persona es culpable, inocente culpable o inocente de un delito que le están imputando. Entonces, teniendo en mente esas imágenes, primer punto, en México no tendremos jurados. No, creo que no. Y de lo que vemos y de lo que hemos podido percibir, sí podremos asistir como público y podremos estar en las audiencias. Así es, por supuesto. De hecho, es uno de los principales beneficios de este sistema. De hecho, es adoptado como uno de los principios, el principio de publicidad, donde en su mayoría o en lo general todas las audiencias serán públicas. Públicas en cuanto a su transparencia, en cuanto a que vamos a permitir precisamente la entrada de cualquier persona que quiera presenciar la resolución de un asunto. Precisamente hablando del beneficio, todos esperamos como sociedad que un cambio siempre nos tenga algo mejor, un beneficio. Hablando de este sistema, digo, hoy en día todos sabemos que tenemos ya un sistema penal, pero ¿qué podemos esperar? ¿Por qué un cambio y esto realmente nos va a beneficiar? Pues realmente se busca precisamente el beneficio de la sociedad, se busca el beneficio de la ciudadanía en general. Teníamos o veníamos llevando un sistema mixto clásico liberal, el sistema de justicia penal que actualmente tenemos, el que toda la gente conoce, y bueno, este fue adoptado inclusive a principios del siglo pasado. En 1917 en la Constitución se implanta, en 1932 se pone propiamente en el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales. Fue un buen sistema en su momento, no tenemos por qué decir que no, realmente fue un sistema que funcionó a lo largo de los años. Sin embargo, bueno, la sociedad evoluciona, va cambiando y transformándose continuamente, y esto hace que vaya requiriendo nuevas formas, inclusive de procuración, administración e impartición de justicia. Precisamente lo que busca este sistema acusatorio es eso, estar a la altura de la sociedad, de la sociedad actual que tenemos, utilizando muchas veces en cuestión de la tecnología. Yo digo que podemos utilizar la tecnología realmente al servicio de la justicia, que es realmente uno de los principales cambios. Digo, tiene muchos beneficios, ¿no? Para mí tiene muchísimos beneficios el sistema acusatorio. Uno de ellos es el uso de las tecnologías en beneficio del sistema, en beneficio de la administración de justicia. Pero más allá de ello, lo que comentábamos, ¿no? Transparentar el sistema de justicia, que la ciudadanía se dé cuenta de qué es lo que están resolviendo nuestros jueces, de qué es lo que está realizando o el trabajo que está realizando el Ministerio Público e inclusive a los defensores. En casa y como sociedad en general, la televisión nos ha vuelto como eslogan una máxima del derecho, que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. En derecho sabemos que es el principio de inocencia. ¿Qué relación tendrá o cómo estará incluido en este nuevo sistema este principio? Bueno, el principio de presunción de inocencia que se pone ya en la Constitución, en esta reforma constitucional, está presente en todas y cada una de las etapas de este procedimiento acusatorio, no nada más en el juicio oral. De inicio, desde que una persona acude a presentar su denuncia o querella porque se ha cometido un delito y está señalando a otra, desde ese momento a esta persona se le tiene que brindar el principio de presunción de inocencia, es decir, no podemos considerarlo
culpable hasta que no se le demuestre lo contrario por una sentencia dictada por un juez y que la misma ya no sea impugnable como tal. El principio de presunción de inocencia va desde aquellas primeras etapas de investigación por parte del Ministerio Público, inclusive hasta la propia audiencia de juicio oral, porque se dicta una sentencia, pero esta misma puede ser impugnable. Eso quiere decir que efectivamente en este nuevo sistema todos seremos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, y esto indica también que entonces el órgano encargado de acusar, que es el Ministerio Público, tiene totalmente la carga de la prueba. Así es. De hecho, el Ministerio Público lo entendemos precisamente como aquel representante del Estado que tiene muchos auxiliares a su servicio. De hecho, la Constitución menciona precisamente a las policías, bueno, también conocemos a los servicios periciales, es decir, todo su brazo científico que puede llevar a una investigación minuciosa por parte del Ministerio Público. Bueno, cualquier persona, cualquier institución tiene la obligación de auxiliar al Ministerio Público en ese ejercicio de su investigación para poder llevar a cabo. El Ministerio Público tiene, por supuesto, la carga de la prueba, es decir, que tiene que mostrarle al juez, tiene que mostrar la culpabilidad de una persona si es que se busca que se le sentencie. Ya hablando propiamente de lo que es el juicio oral, ¿qué principios rigen a este juicio oral? Bueno, son 5 principios básicos. Los principios se ponen en la Constitución para todo el sistema acusatorio y esto, por supuesto, incluye el juicio oral. Los principios son publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y concentración. Estos son los principios generales de un sistema. Todo, el sistema acusatorio va a tener estos principios y, por supuesto, se deben de garantizar en una audiencia de juicio oral o en la etapa de juicio oral. Dentro de los más interesantes, de los que suenan más atractivos por lo novedoso de este sistema, es el de contradicción. ¿Qué debemos entender por este principio? Bueno, el principio de contradicción incluye el hecho de una igualdad de partes, la posibilidad de contradecir las pruebas por cada uno de ellos. Hablábamos de un sistema adversarial, es decir, va a haber un Ministerio Público y su adversario un defensor. Bueno, el sistema acusatorio, una de sus bondades es esa, empezarlo a ver como una estrategia, como un sistema adversarial. Estos dos adversarios tienen la posibilidad de contradecir las pruebas de uno y otro. Digamos, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, es decir, va a ir a intentar demostrar la culpabilidad de una persona en juicio con pruebas, es decir, testigos, peritos, prueba material, prueba documental. Y bueno, el defensor tendrá la posibilidad de contradecirlas, es decir, de pasar a interrogar o contrainterrogar a los testigos del Ministerio Público, de hacerse cargo de las pruebas que ofrezca el Ministerio Público. Y así como esto, cada uno de los argumentos que el Ministerio Público, la defensa puede hacerse cargo de ellos, puede contradecirlos, por supuesto, jurídicamente y viceversa. El Ministerio Público tiene la posibilidad de contradecir todos los argumentos y pruebas de la defensa. En palabras menos técnicas, además de contradecir, podemos decirle a quien está en casa que yo como parte voy a poder contraatacarle a mi contraparte, lo que él me diga yo en ese momento se lo voy a poder refutar delante del juez. Sí, en efecto. De hecho, el argumento que una parte podemos refutarlo, como bien usted lo dice, podemos hacernos cargo de ello para decir que no es cierto o para decir que hay algunas fallas y bueno, tener la posibilidad de demostrarlas. Las pruebas, inclusive, hablando por ejemplo de un testigo que vaya a juicio y narre alguna cuestión, la defensa lo va a poder contrainterrogar, es decir, atacar ese testimonio que está dando esta persona, inclusive para demostrar si es verdaderamente cierto o bueno, si inclusive el mismo resulta falso. De esa imagen que todos como sociedad tenemos de un sistema acusatorio, está también la imagen fija de que en la audiencia siempre estará el juez. Este es otro de los principios que marca este sistema. Sí, por supuesto. De hecho, el principio de inmediación que mencionábamos va encaminado totalmente a ello. El juez tendrá que estar presente en todas y cada una de las audiencias que se lleven a cabo. Hablo del juicio oral y hablo de audiencias previas. El juez es quien va a presenciar precisamente y las va a presidir y las va a dirigir. Es decir, todas las pruebas que se den, cualquier testigo que venga aquí a narrarnos alguna cuestión que vio, que conoce, un perito que venga a darnos su opinión, alguna prueba material, es decir, un documento que nosotros expongamos o bien algún video, alguna imagen, el juez es quien lo va a vivir, es decir, lo va a presenciar y además, bueno, él
va a dictar una resolución precisamente en base a lo que él está viendo, no a cuestiones que le pueden contar, no a cuestiones que le pueden leer, sino realmente a lo que él está viviendo. Es decir, el juez, bajo el principio de inmediación, va a vivir la prueba. Esto yo creo que es trascendental. Es también muy importante puntualizar que, yo insisto en esa imagen que tenemos todos de lo que podría ser un juicio oral. Vemos en las series también, en las películas, que se para el abogado sumamente elocuente con la intención de convencer a un jurado, y que a veces, más allá de ver en esas series, en esas películas, el aporte de una prueba tangible, se va a una decisión por la simple forma de actuar de un defensor. Aquí eso va a suceder. No, qué bueno que sacas ese tema a contexto. Por supuesto que no. De hecho, sí quiero mencionar que una de las principales cuestiones que han utilizado los críticos a este sistema es eso, que en algún momento, cuando llevamos juicios orales hace ya muchísimos años en el país, bueno, realmente se da precisamente por aquel argumento que utilizaba una parte, llámese Ministerio Público o llámese defensor, aquel argumento histriónico, como lo dices, donde de repente querían convencer únicamente con la palabra. Digo, por supuesto que eso no va a suceder en un sistema acusatorio, porque todo argumento que den las partes, es decir, todo lo que diga el defensor, todo lo que diga el Ministerio Público, realmente debe de llevar un fundamento, es decir, debe de tener cómo demostrar o comprobar eso que está diciendo. Entonces, el juez va a dictar una resolución, en este caso en el juicio oral va a dictar su sentencia de lo que vean las pruebas. Las partes, el argumento que utilicen las partes precisamente será en torno a las pruebas que se desahoguen en ese juicio oral. Eso únicamente será precisamente el presente para que el juez viva las pruebas y bueno, se cree convicción en ello. Las partes, cuando utilicen argumentos, será para hacerle ver al juez qué puntos de las pruebas, qué parte de esa declaración del testigo, qué parte de ese documento es la que les interesa y la cual le podría crear convicción, es decir, convencer al juez de que tiene la razón. Esta escena, esta representación mental que nos estamos haciendo, no únicamente incluye al juez. Ya nos has mencionado Ministerio Público, peritos, testigos. ¿Quiénes intervienen en una audiencia de juicio oral? Bueno, como principales intervinientes, por así decirlo, tenemos a las partes. Las partes son el Ministerio Público, que va a ser el órgano acusado, es decir, quien va a acusar. Tenemos al acusado, imputado, llamado durante el proceso, y a partir del juicio oral lo podemos llamar el acusado, que es la persona que le estamos imputando un delito, y bueno, su defensor como parte, es decir, estos dos van a ser los adversarios. Ya mencionamos, por supuesto, al tribunal de juicio oral, comúnmente tiene que estar compuesto por 3 jueces, un juez presidente, un juez redactor y bueno, un juez tercero, adjunto, precisamente que los 3 van a vivir las pruebas, van a crear su convicción, no nada más en conjunto, sino de manera personal y bueno, después ya lo discutirán en privado para ver cuál es la resolución que toman. Mencionabas precisamente algo muy importante, testigos y peritos, que realmente van a hacer las pruebas que van a crear o convencer al tribunal de juicio oral de ello. Actualmente estamos acostumbrados a que los peritos, para la ciudadanía que nos hace favor de escucharnos, que no son abogados, pues los peritos son aquellas personas expertas en una materia, en una ciencia, en una técnica, que van a dar una opinión precisamente técnica ante el juzgado. Actualmente, bueno, eso se hace de manera escrita, ellos llevan un peritaje y el juez resuelve de lo que ve en el peritaje. En el juicio oral, propiamente el juez lo que va a presenciar es esa testimonial, esa declaración del perito. El perito le va a ir a narrar qué es lo que encontró, qué es lo que vio, y le va a dar su opinión precisamente de experto respecto a eso que está viendo. Entonces, realmente la prueba pericial se va a llevar a cabo con la testimonial o la declaración de ese perito en juicio oral. Y bueno, los testigos muchas veces ya no harán su narración de manera escrita, podrán hacer entrevistas previamente ante el Ministerio Público, ante la defensa, pero realmente lo que el juez tiene que tomar en cuenta es esa declaración que dé el testigo ante él, precisamente lo que está diciendo, pero no nada más lo que está argumentando de viva, sino la forma en que lo hace, es decir, si está nervioso, si no, si titubea al decir algo, si no, y esto por supuesto puede ser tomado en cuenta por los jueces para ello. Tenemos al público, como tal, que decíamos, es una parte muy importante. Porque ¿Te parece si al regresar de un corte nos explicas más acerca de cómo el público
si es que interviene, si no interviene, ¿cuál es su participación al estar ahí? Claro que sí. Y yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de juicios orales, este es su programa Hablando Derecho. Continuamos. Gracias por acompañarnos, por participar con nosotros. Es el tiempo de las preguntas que usted, desde su casa, nos hace el favor de formularnos. El señor Enrique Ponce, además de mandar un saludo a esta producción, el cual le agradecemos, señor, igualmente un saludo para usted, nos dice, si la presencia de personas en un juicio oral puede inclinar la justicia a favor o en contra de un acusado, y si la gente que asista es parte de afectados o familiares del acusado. Ok, bueno, esto son partes precisamente del principio de publicidad, ¿no? De transparentar el sistema de justicia, el que exista la posibilidad de que haya público en las salas de juicios orales cuando se esté llevando un juicio oral como tal. Pero no, de hecho, puede estar cualquier persona, incluyendo familiares de la víctima, familiares del acusado, siempre y cuando así lo permite el juez, salvo en algunos casos muy específicos no será así, siempre la generalidad es de que puede haber público y quien sea, simplemente no, el público únicamente estará presenciando la audiencia, pero no intervendrá de ninguna manera, mucho menos, por supuesto, en la decisión del Tribunal de Juicio Oral. Ya escuchó, señor Enrique Ponce, a nuestro especialista, esperamos que esta respuesta le pueda ayudar en su interrogante. También el señor Pedro Ruiz de la colonia Iste manda saludos y felicita a cada integrante del programa. Señor Ruiz, le agradecemos a usted que nos acompañe, que nos haga el favor de participar con nosotros. Y pues bien, como ya es costumbre en este programa, llega el momento de la participación de nuestros invitados aquí en el estudio, los alumnos del Consorcio Educativo Alfonso Cravioto, que hoy nos hacen el favor de haberse trasladado desde Tulancingo para acompañarnos en este programa. Y para iniciar le toca el turno a Jesús. Jesús, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta, más que pregunta, sería el comentario del maestro. Nosotros hemos visto en la televisión que en algunos estados que ya están adelantado esto del sistema, no ha funcionado. En Hidalgo, ¿qué diferencia hay de esos estados para que usted nos pudiera decir si funcionaría el sistema acusatorio adversarial? Bueno que realice esa pregunta. Tal vez esa parte será dependiendo de la percepción de esas opiniones, ¿no? Yo considero que el sistema acusatorio sí ha funcionado en mayor o menor medida en algunos otros estados. Sí, por supuesto, un sistema que apenas se empieza a implementar en algunos estados, en Chihuahua, por ejemplo, que fue el primer referente, conllevan errores, por supuesto, conllevan cuestiones que se tendrán que cambiar, ¿no? Y se tendrán que evolucionar. Yo te puedo platicar una percepción en general de los estados que han adoptado este sistema de justicia, y bueno, todos y cada uno de los sistemas que ya han adoptado este sistema hablan de estar por lo menos mejor de antes que lo estaban. Y bueno, en cuanto al estado de Hidalgo, yo considero que llevamos todavía muchas más ventajas para que este sistema de justicia penal funcione. Uno, que hay precisamente interés de la ciudadanía en ello, de los abogados, pero principalmente de las instituciones. Creo que nuestras instituciones, y estoy hablando de todas y cada una de ellas, Procuraduría, de Defensoría Pública, de los defensores particulares, del Poder Judicial, están muy interesados en que este sistema se lleve a cabo. Una de las ventajas que tenemos es precisamente aprender de esas experiencias de otros estados. No vamos a descubrir el hilo negro, pero sí podemos ver qué es lo que ha funcionado en algunos otros estados y adoptarlo, y bueno, cuáles son algunos errores que han tenido algunos otros estados, y bueno, por qué no verlos precisamente para no cometerlos. En este contexto sí quiero comentarte que hay mucho interés de las instituciones. Nuestro magistrado presidente, el magistrado Valentín Echavarría, bueno, día con día se está trabajando, está muy interesado precisamente en que esto funcione. Además de que una parte de la incorporación de un sistema como este, la responsabilidad la tenemos los operadores, en este caso el Poder Judicial como institución, pero finalmente la implementación de algo como esto requiere la participación de toda la sociedad, de un voto de confianza, de que la sociedad crea que evidentemente las cosas pueden cambiar, que existen o existiremos nuevos operadores con una forma distinta de ver las cosas, y pues finalmente es completamente necesario el voto de confianza de la sociedad.
la participación de la sociedad, como confiando en las instituciones, confiando en este nuevo sistema. Y pues bien, Néstor, es tu turno, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Maestro, mi pregunta sería, ¿cuáles fueron las principales causas que se implementara este nuevo sistema acusatorio adversarial? Bueno, platicábamos al principio del programa, precisamente tampoco debemos tapar el sol con un dedo. El sistema de justicia penal realmente en el país empezaba ya a sufrir algunos estragos, no nada más en cuanto a las normas, es decir, las leyes, sino que esas leyes ya empezaban a complicarse a la hora de llevarlas a cabo en un caso práctico, resolver un asunto, más que nada por la magnitud o la cantidad de asuntos que empezaron a entrar al sistema de justicia, por qué no decirlo, por los vicios de repente que empezaron a adoptar las instituciones, por la forma escrita, por el hecho de que teníamos que llevar expedientes, que bueno, muchas veces el grueso de cada expediente es bastante, y bueno, decían las leyes que el juez tenía que estar presente en las audiencias, pero también viendo la actividad de un juez era prácticamente imposible que estuviera presente en una audiencia y además que tuviera que estar revisando todos y cada uno de los expedientes para poder dictar una sentencia. Entonces todo y cada uno de esos factores precisamente nos llevan a buscar un cambio, a lo mejor ver de inicio referentes de otros países, pero bueno, buscar adoptar un sistema de justicia a nuestra medida, es decir, hecho para nuestra sociedad en específico. Y aquí quisiera precisamente abundar un poquito en la opinión del licenciado Luis Carlos en cuanto a la ciudadanía. En efecto, necesitamos el voto de confianza de la ciudadanía para los operadores del sistema de justicia. Hablo no nada más de las instituciones, sino de los abogados, pero no nada más el voto de confianza. Realmente sí necesitamos que la ciudadanía en general se inmiscuya en el sistema de justicia, que crean en él, pero que también participen en él. Hablando, por ejemplo, de la participación de un testigo es un ciudadano que presenció precisamente un hecho que es relevante para la toma de decisiones en un juez. Entonces, de inicio esa persona tiene que confiar en su sistema de justicia para poder ir. La ciudadanía en general, yo considero que el factor cultural precisamente es uno de los principales retos del sistema de justicia penal. Podemos trabajar en hacer leyes, el Poder Legislativo puede hacer leyes muy buenas, podemos trabajar en estructuras, es decir, construir salas de oralidad, cuestiones en servicios periciales, estructuras de un sistema propias de un sistema acusatorio. Podemos poner todo nuestro empeño, los operadores del sistema de justicia desde cualquier ámbito jurisdiccional y administrativo, pero realmente lo más importante de esto es que la ciudadanía como tal confíe en ese sistema de justicia, se inmiscuye y participe precisamente en ese sistema de justicia. Gracias, Néstor. Maestro Crespo, en las redes sociales también participan con nosotros y a la pregunta que hizo esta producción, que fue ¿cuáles son los principales beneficios de adoptar un sistema acusatorio en nuestro Estado? El señor Óscar Mora nos contestó: modernización del sistema de impartición de justicia, prontitud en las resoluciones y audiencias, renovación de personal que en la actualidad es sumamente corrupto. El señor Arturo Tomlinson nos dice: celeridad, profesionalización, hablando de ministerios públicos y defensores, así como también se ocupará en menor medida lo escrito. Y el señor Enrique Anaya nos dice: un nuevo sistema garantista y no nada más de legalidad, respetando el principio de presunción de inocencia. ¿Qué opina usted? Pues excelentes respuestas de inicio. De hecho, buscamos precisamente esa modernización del sistema de justicia. Decíamos, es una serie de factores que lo componen, no nada más es hacer leyes o capacitar a quienes las llevan a cabo, sino, decíamos, poner precisamente la tecnología en pos de la justicia, ¿no? Que el juez esté viviendo las pruebas, que las partes estén argumentando y bueno, existen otras personas que se están ocupando de cómo garantizar que esa audiencia quede precisamente registrada, ¿no? La parte escrita creo que es un buen punto para mencionarlo aquí. El sistema es un sistema acusatorio, una de sus principales características es la oralidad, pero no significa que todo va a ser de forma oral. Se van a tener que llevar, por supuesto, registros de este sistema y hay partes escritas que garantizan precisamente bajo el principio de legalidad el actuar de las partes. Muy bien, pues usted que está en casa, vamos a ir a nuestro último corte. Si aún tiene dudas, si tiene preguntas, participe con nosotros. El 790-92 está a su disposición. Nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho. Regresamos. Se consideran como características fundamentales de los juicios orales la inmediación,
publicidad, identidad física del juzgador, concentración, transparencia, libre convicción e instancia única. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nuestro tema ha sido los juicios orales, la etapa de juicio oral en el nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio. Gracias por estar con nosotros, por participar, como la señorita Guadalupe González. Ella envía felicitaciones al programa y a su servidor. Gracias, este trabajo es para ustedes, para poder ayudar un poco en la cultura jurídica de este estado. Y pues bien, continuando con nuestro tema del día de hoy y las participaciones de nuestros invitados, le toca el turno a Emilio. Emilio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, maestro. Mi pregunta sería, ¿en base a qué se podría garantizar que la implementación de juicios orales en el nuevo sistema penal funcionarán de forma correcta? Pues es una pregunta bastante certera, ¿no? Pero sí intentaré contestar directamente. ¿Qué lo puede garantizar? Absolutamente nada. ¿Qué podrá hacer que funcione? Realmente la participación de todos, de las instituciones, de los abogados, pero sobre todo de la ciudadanía en general. Gracias, Emilio. Julieta, buenas tardes, gracias Hola. por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Mi pregunta es, en principio de publicidad, ¿cómo sería el delito de violación? Bueno, que lo pregunta. De hecho, el sistema tiene ciertos principios, dentro de ellos el principio de publicidad. Estos principios de repente tienen excepciones, como todo. Una de las excepciones precisamente es cuando el juez puede decidir llevar audiencias de forma a puerta cerrada, cuando se trata de delitos sexuales y cuando se inmiscuya precisamente menores de edad. Gracias, Julieta. Raúl, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Todos los delitos llegarán a la etapa de juicio oral o habrá otro medio de resolución? Excelente. Bien, ese es precisamente uno de los principales retos del sistema. Los juicios orales serán lo menos, es decir, de todos los asuntos que se inicien, los menos tendrán que llegar a una audiencia de juicio oral. Y esto no significa que no van a tener una resolución, precisamente ya la ley prevé mecanismos alternativos o salidas alternativas a un juicio oral. ¿Qué se busca con esto? No nada más, el procedimiento penal no busca castigar culpables, se busca una restauración como tal, hablamos de esa justicia restaurativa, es decir, recomponer en la medida de lo posible el tejido social, buscando una solución principalmente para la víctima, para los intervinientes en un delito, y bueno, si alguna salida alternativa no alcanza, llegaremos a juicio oral. Muy bien, gracias. Isidro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Nos hablaba de las partes que conforman esta etapa de juicio oral. ¿Se llevará a cabo esta etapa si una de las partes no se presenta? Bueno, las partes, hablando como tal técnicamente del Ministerio Público imputado, y su defensor, no, estas partes son fundamentales precisamente para que se lleve a cabo cualquier audiencia en general del sistema acusatorio, principalmente la etapa de juicio oral. Gracias, Isidro. María del Rosario, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, gracias. Mi pregunta es que si que si el inculpado puede elegir irse por el juicio oral. Así es, de hecho, el juicio oral, más que cualquier otra cosa, es un derecho humano de una persona que se le imputa un delito. Entonces, es precisamente él quien va a decidir cuándo ir a juicio oral, o bueno, si él no quiere ir a juicio oral, puede elegir alguna salida alternativa. Cuando una persona realmente sabe que cometió un delito y sabe que no hay ninguna otra salida, puede adoptar un procedimiento abreviado, así se llama, cuando renuncia precisamente a su derecho a un juicio oral, y bueno, el juez lo juzga únicamente con los datos de investigación que hasta el momento ha obtenido el Ministerio Público. Gracias, María del Rosario. Ana, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es que si con el nuevo sistema los procesos serán más rápidos y los jueces actuarán verdaderamente conforme a derecho y quién los vigilará. Tres preguntas. Buscamos precisamente la eficiencia del sistema. En la mayoría de los asuntos precisamente tendrán que solucionarse de una manera más pronta, más expedita. Los jueces, por supuesto, que tendrán que crear su convicción de lo que van en las pruebas y actuar con legalidad. ¿Y quién los vigilará?
la ciudadanía, precisamente. Esto es uno de los principales propósitos del sistema de justicia, que quien realmente vea cómo está funcionando el sistema en general y más la actuación de los jueces sea la ciudadanía, la sociedad en general, que se va a dar cuenta, porque bueno, una de las responsabilidades que tiene el juez es precisamente explicar las resoluciones que dé. Gracias, Ana. Licenciada Ivonne, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, en el principio de publicidad, ¿qué requisitos necesitan los ciudadanos para poder asistir a las audiencias? Ninguno. De hecho, acudir a la sala de audiencias en fecha y hora en que esté programada una audiencia, y bueno, las puertas de la sala estarán abiertas precisamente para el público en general. Gracias, licenciada. Perdón, compañera, ¿cuál es su nombre, perdón? Pamela. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, conforme a la elección de los jueces, ¿cómo la harán? O sea, ¿cómo se van a elegir los jueces que van a participar? ¿Cómo se van a elegir los jueces? Ok, bueno, precisamente en el Poder Judicial, buscando la eficiencia de sus operadores, ha hecho distintos, primero convocatorias para que participen abogados tanto de la institución, que ya trabajan en la institución, como abogados que no trabajan en ella. Y bueno, primeramente verifica que tengan el perfil y los conocimientos necesarios. Llevamos ya algunos años, el Poder Judicial lleva ya algunos años capacitando precisamente a las personas que en su momento van a ser los jueces tanto de control como de juicio oral. Y a cada una de las personas que van a intervenir en el sistema de justicia penal, por supuesto, se les está capacitando. La selección será precisamente aquellas personas seguramente más capaces para ello. Muy bien, gracias. Adriana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Mi pregunta es que con este nuevo sistema, ¿qué pasará con los recursos? Recursos, entendiendo precisamente las formas de impugnación. Bueno, de inicio este sistema lo que busca es aminorar esta situación. Se intenta que las partes, este sistema, uno de los principales beneficios es que las partes, al escuchar la convicción de un juez y los motivos por los cuales de viva voz, precisamente aminora la intención de las partes de inconformarse con las resoluciones. Por supuesto que lo pueden hacer. Un referente común tanto en el país, en los estados que ya se adopta el sistema acusatorio y en otros países, es que la interposición de recursos, llámese apelación, casación, nulidad, disminuye. Muy bien, el maestro Crespo, dadas las preguntas y nuestra participación del público en redes sociales, el señor Arturo Tomlinson nos pregunta cuáles serán las facultades que tendrán los 3 jueces, y nos habla del de control, del de juicio oral y del de ejecución de sentencias. Okay. Bueno, precisamente hablamos de 3 jueces distintos. Cada uno de ellos actuará en etapas distintas del procedimiento. El juez de control, de acuerdo al artículo 16 constitucional, tiene como principal facultad velar por los derechos humanos o fundamentales de todos los intervinientes en el proceso. Y estoy hablando del imputado, estoy hablando de la víctima, pero de cualquier interviniente en el proceso. El juez de control precisamente es el que tiene que garantizar que el respeto a sus derechos fundamentales durante el desarrollo de este. El Tribunal de Juicio Oral, como su principal facultad, precisamente será el vivir ese juicio oral, el vivir las pruebas que se lleven a cabo por las partes, los argumentos que den cada una de las partes, para poder llegar a su convicción de culpabilidad o inocencia, y en su momento, al dictar la resolución, a explicar fehacientemente por qué llegaron a esa convicción de culpabilidad o inocencia. Y bueno, el juez de ejecución, que usted seguramente me puede platicar un poquito más, es precisamente esa, el verificar, de acuerdo a la Constitución, el desarrollo de la sentencia, de la sanción que se impuso, y bueno, ver cómo se está llevando a cabo. Inclusive dice la Constitución que podrá modificar e inclusive disminuir la penalidad. Muy bien, pues maestro Crespo, para esta producción ha sido un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Estamos seguros que en casa sus aportes les habrán servido de mucho, y pues esperemos tenerlo en una futura ocasión con nosotros. No, por el contrario, en verdad fue un gusto. Agradezco, por supuesto, a la producción del programa, al Poder Judicial, al magistrado Valentín Echeverría Almanza, la confianza que han tenido en su servidor y en general en los operadores de este sistema de justicia penal, para que así lo llevemos a cabo. Es un placer. Gracias también a los alumnos del Consorcio Educativo Alfonso Cravioto por haber hecho el viaje desde Tulancingo y participar tan activamente con nosotros.
Esperemos tenerlos nuevamente por aquí. Y pues sobre todo gracias a usted que nuevamente nos acompaña en su programa Hablando Derecho. Le comento que el ganador del paquete del día de hoy es la señora Guadalupe González. Puede pasar a recogerlo a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, de 8:30 de la mañana a 16:30 horas. Únicamente tiene que llevar la copia de su credencial de elector. Si usted me permite, yo desde aquí le envío un saludo a mi señora madre, que mañana es su cumpleaños. Madre, sabes que te adoro con toda mi alma. Gracias por darme la vida y permitirme estar aquí. Se despide de ustedes su amigo y servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.